¿Cómo juzgarías a alguien si tu decisión determinara su destino eterno? ¿Con qué herramientas, experiencias o valores te atreverías a decidir si merece el vacío o la reencarnación? Ahora imagina hacerlo sin haber vivido un solo día como humano. En el centro de Death Parade yace una pregunta inquietante. ¿Es posible juzgar la esencia de una persona basándonos únicamente en fragmentos de su vida? La serie nos sumerge en un escenario donde las almas, arrancadas de sus vidas, son obligadas a participar en un juego diseñado para desvelar sus verdaderos colores. Sin embargo, el proceso de evaluación está lejos de ser perfecto. Deakin, un árbitro imparcial, utiliza estas mecánicas para llegar a un veredicto, pero el mismo sistema que sustenta los juicios plantea dudas profundas sobre su capacidad para comprender la complejidad humana. Aquí no se trata solo de quién hizo qué, sino de los porqués y las emociones detrás de cada acto. ¿Cómo pesa el arrepentimiento frente a la culpa? ¿Qué ocurre cuando el amor y el odio se entrelazan en una única decisión desesperada? A través de esta premisa, Death Parade nos invita a cuestionar no solo la moralidad de los juicios externos, sino también cómo nos juzgamos a nosotros mismos. El verdadero conflicto de la serie no radica únicamente en las decisiones de los personajes, sino en el acto de juzgar en sí mismo. ¿Quién tiene el derecho de decidir lo que define una vida? Con esta premisa inquietante, la serie abre una puerta de reflexiones más profundas sobre el significado de la empatía, la justicia y la humanidad. Desde el primer momento, Death Parade nos lanza al centro una dinámica que desafía nuestra percepción de justicia y moralidad. En el escenario del Queen Deakin, donde las almas son juzgadas, los conceptos de bien y mal, culpa y redención se entrelazan con preguntas aún más profundas sobre el propósito de la vida y el peso real de nuestras emociones humanas. Uno de los temas centrales que la serie explora es la justicia, pero no como un concepto absoluto, sino como una construcción subjetiva. ¿Puede un juicio ser imparcial cuando quien lo ejecuta carece de experiencia humana? Deakin, como árbitro, refleja esta lucha, un ser diseñado para evaluar acciones humanas desde una perspectiva mecánica y supuestamente objetiva, pero que poco a poco se enfrenta a las grietas de su sistema. Este conflicto deja al descubierto que la justicia no es simplemente un veredicto final, sino un proceso profundamente influenciado por emociones, circunstancias y contexto. La serie también cuestiona el propósito de la vida, presentando a personajes que al enfrentarse a su juicio deben revivir momentos cruciales y en muchos casos darse cuenta de lo que nunca valoraron mientras estaban vivos. Es en esta exploración donde Death Parade plantea una verdad incómoda. A menudo, solo en retrospectiva, cuando ya no queda tiempo, comprendemos lo que realmente importaba. Este cuestionamiento resuena especialmente en los participantes de los juegos, quienes son llevados al límite para revelar quiénes son en esencia. El significado de las emociones humanas es otro eje fundamental. En el Queen Deakin, el amor, el odio, el arrepentimiento y la desesperación no son solo emociones pasajeras, sino piezas esenciales que definen lo que somos. La serie no trata estas emociones como simples respuestas a estímulos, sino como componentes esenciales de la humanidad. Este enfoque lleva a una reflexión más amplia. ¿Podemos realmente comprender a alguien sin empatizar con sus emociones? Deakin, al carecer de estas mismas emociones, se encuentra constantemente en conflicto con su capacidad para juzgar a otros, dejando entrever la complejidad de intentar comprender la naturaleza humana desde fuera de ella. Death Parade utiliza cada juicio como una oportunidad para explorar estas preguntas, llevándonos más allá de la superficie de los actos individuales para reflexionar sobre los elementos más profundos que conforman nuestra existencia. Con cada episodio nos desafía a considerar qué significa realmente ser humano, tanto en nuestras acciones como en nuestras emociones. En el corazón de Death Parade, cada juicio central plantea un dilema moral en el que los personajes deben enfrentar fragmentos de su vida que definen no solo quiénes fueron, sino también cómo se perciben a sí mismos en el momento de ser juzgados. Estas situaciones no son presentadas de manera neutral, están diseñadas para sacar a relucir las emociones más profundas y extremas, revelando tanto lo mejor como lo peor de cada alma. La estructura de los juegos en el Queen Deakin, ya sea un enfrentamiento en una partida de dardos o una tensa partida de billar, no es simplemente una herramienta narrativa, sino un mecanismo para desentrañar la verdad de los personajes a través de la presión y el sufrimiento. Los personajes llegan al juicio sin recuerdos claros de su vida, enfrentando gradualmente fragmentos que surgen a medida que el juego avanza. Esto crea un contexto donde las decisiones que toman no solo están influenciadas por sus personalidades, sino también por las emociones primarias como el miedo, el orgullo, el amor o la desesperación. El verdadero dilema del juicio radica en la moralidad del propio sistema. ¿Es justo juzgar a las personas basándose en sus acciones durante sus momentos más extremos, cuando la naturaleza misma de la situación las lleva a actuar fuera de su carácter habitual? En muchos casos, los recuerdos revelan que las decisiones aparentemente monstruosas de un personaje estaban motivadas por circunstancias que solo se comprenden en un contexto más amplio. Esto pone en tela de juicio la capacidad de Deakin y de cualquier árbitro para emitir un veredicto imparcial. Además, el juicio de Death Parade no se limita a hacer una evaluación
evaluación de las acciones de los personajes, también es una exploración de sus intenciones, de los sentimientos que llevaron a estas acciones y del peso que tienen en su esencia. En este punto, el contexto se convierte en un componente crucial. ¿Cómo juzgar a alguien sin comprender plenamente sus circunstancias? La serie juega deliberadamente con esta ambigüedad, dejando al espectador con la tarea de cuestionar las conclusiones a las que llega el sistema de arbitraje. Lo que hace que este dilema sea aún más impactante es la manera en que nos desafía a reflexionar sobre cómo juzgamos a otros en nuestras propias vidas. En un sistema donde la presión y la manipulación emocional son herramientas principales para revelar la verdad, surge la pregunta de si alguna vez es posible alcanzar una justicia genuina. Al final, el juicio en Dead Parade no solo se trata de los personajes en la pantalla, sino de nosotros mismos y de nuestra capacidad para comprender el contexto detrás de las acciones humanas. El contexto de las vidas de los personajes en Dead Parade es un elemento crucial que influye directamente en las conclusiones que se extraen durante los juicios. Cada decisión, cada acción y cada emoción que surge en el Quindecim está profundamente arraigada en las experiencias y circunstancias previas de los participantes. Sin embargo, el juicio que enfrentan es deliberadamente fragmentado, privándolos y a menudo a los árbitros de una visión completa de sus vidas. Esto plantea otra pregunta esencial. ¿Es posible comprender plenamente a una persona y por ende juzgarla sin conocer el contexto total de sus decisiones? El diseño del juicio en el Quindecim obliga a los participantes a revivir momentos de sus vidas que, aislados, pueden parecer definitivos. Por ejemplo, un acto impulsivo de celos, desesperación o sacrificio puede adquirir un significado completamente diferente si se analiza en su contexto completo. Sin embargo, al estar bajo la presión del juego y la manipulación emocional del sistema, los personajes reaccionan de maneras que muchas veces contrastan con quienes realmente son. Este desfase entre el contexto real y lo que se percibe en el juicio es uno de los aspectos más perturbadores del proceso. Además, los recuerdos fragmentados que los personajes recuperan durante el juicio no solo los afectan a ellos, sino también a los árbitros. Decim, quien evalúa las almas desde una perspectiva supuestamente imparcial, se enfrenta constantemente al desafío de interpretar estos fragmentos de manera justa. Sin embargo, su falta de experiencia emocional humana lo limita en su capacidad para comprender cómo el contexto influye en las decisiones de los personajes. Esto lo lleva a basarse más en las acciones observadas durante el juego que en los motivos subyacentes que podrían justificarlas o matizarlas. La serie también nos invita a reflexionar sobre cómo el contexto afecta a nuestra percepción de las decisiones en la vida real. Es fácil juzgar desde una posición externa sin conocer las presiones, los miedos o las circunstancias que llevaron a alguien a actuar de cierta manera. Dead Parade nos muestra que, sin contexto, nuestras evaluaciones corren el riesgo de ser incompletas e incluso injustas. Las vidas humanas son demasiado complejas para ser reducidas a una suma de acciones observables. De tal manera, la serie subraya la importancia de considerar el contexto en cualquier juicio. No se trata solo de lo que alguien hizo, sino de el por qué lo hizo, qué lo llevó a esa decisión y cómo su entorno moldeó su forma de actuar. Dead Parade nos recuerda que detrás de cada acción hay una historia y que ignorar esa historia es ignorar la esencia misma de lo que significa ser humano. Decim, como árbitro en Dead Parade, es un personaje que encapsula la lucha constante entre la objetividad absoluta y la necesidad de empatía para comprender la condición humana. Desde su diseño, Decim es presentado como un ser imparcial, desprovisto de emociones humanas y programado para juzgar las almas con base en lo que se manifiesta durante los juegos. Sin embargo, esta aparente imparcialidad es también su mayor limitación, ya que lo priva de la capacidad de comprender plenamente la profundidad y la complejidad de las emociones y motivaciones humanas. Como árbitro, Decim representa el ideal de un juicio justo, desapegado, basado únicamente en hechos observables. Sin embargo, a medida que la serie avanza, queda claro que este enfoque es insuficiente para evaluar a las almas de manera justa. Los recuerdos fragmentados, las acciones extremas bajo presión y las circunstancias únicas de cada vida no pueden ser comprendidas completamente desde una perspectiva tan mecánica. Aquí es donde la figura de Decim se convierte en un símbolo de las limitaciones inherentes de cualquier sistema que intente juzgar sin contexto emocional o empatía. Un elemento clave en la evolución de Decim como árbitro es su interacción con Chiyuki, quien introduce una perspectiva humana que desafía su visión inicial del juicio. Chiyuki, al cuestionar las decisiones de Decim y aportar empatía a las evaluaciones, se convierte en un catalizador para su desarrollo. A través de su relación con ella, Decim comienza a reconocer que las emociones humanas no son solo reacciones superficiales, sino elementos esenciales que dan forma a las decisiones y acciones de cada individuo. Este reconocimiento marca un punto de inflexión en su forma de juzgar. La serie también utiliza a Decim para plantear preguntas más amplias sobre la naturaleza del juicio en sí mismo. Su incapacidad inicial para comprender las emociones humanas resalta la paradoja de un sistema que depende de la interpretación emocional para ser justo, pero que está liderado por alguien incapaz de sentir. Esto no solo subraya las fallas del sistema del Quindecim, sino que también sirve como un comentario sobre la dificultad inherente de juzgar a otros sin
sin estar profundamente conectado con sus experiencias. La falta de emociones humanas en Dekim es tanto su distintivo como su mayor limitación. Como árbitro en Death Parade está diseñado para emitir juicios imparciales sobre las almas que llegan al Queen Dekim, basándose únicamente en las acciones y reacciones observadas durante los juegos. Sin embargo, su incapacidad para sentir emociones humanas lo coloca en una posición que contrasta profundamente con las mismas almas que él evalúa, las cuales son definidas en gran medida por sus sentimientos, sus deseos y sus miedos. Dekim aborda cada juicio desde una perspectiva racional, evaluando las decisiones y comportamientos de los participantes como si fueran piezas de un rompecabezas lógico. En teoría, esto debería garantizar un juicio justo, pero la realidad es más compleja. Los humanos que llegan al Queen Dekim actúan impulsados por emociones profundas como el amor, la culpa, el arrepentimiento o la ira, emociones que Dekim no puede experimentar plenamente. Esto lo lleva a interpretar estas reacciones de manera limitada, enfocándose más en los resultados que en las intenciones o circunstancias que los motivaron. La naturaleza mecánica del juicio de Dekim queda expuesta en su dependencia de los juegos como herramientas para desentrañar la verdadera naturaleza de los participantes. Estos juegos, diseñados para poner a prueba a las almas bajo presión extrema, revelan aspectos de su carácter, pero también pueden distorsionar su verdadera esencia al sacar a relucir respuestas impulsadas por el miedo o la desesperación. La incapacidad de Dekim para empatizar con estas emociones significa que a menudo interpreta estas reacciones de manera superficial sin comprender el contexto emocional que las sustenta. Esto lo diferencia profundamente de los humanos, quienes no solo sienten estas emociones, sino que también las entienden en un nivel más intuitivo. Esta limitación también plantea una paradoja en el sistema de arbitraje. Un ser incapaz de sentir está encargado de evaluar almas cuya esencia se define en gran parte por sus emociones. A través de esta desconexión, Death Parade explora la idea de que el juicio no puede ser verdaderamente justo sin una comprensión profunda de la naturaleza humana. Dekim puede observar acciones y patrones, pero carece de la experiencia emocional necesaria para interpretar lo que significan en un contexto mucho más amplio. La introducción de Chiyuki en su vida subraya aún más esta diferencia. Chiyuki, como humana, posee una capacidad innata para empatizar con los participantes, entendiendo las emociones detrás de sus acciones y cuestionando las decisiones de Dekim basadas únicamente de hechos observables. Su presencia pone en evidencia las limitaciones del juicio de Dekim, llevándolo a confrontar no solo sus propias deficiencias, sino también la fiabilidad del sistema que lo respalda. Los personajes humanos en Death Parade son más que simples participantes en un juicio, son reflejos complejos y multifacéticos de la experiencia humana, presentados para confrontar tanto a los árbitros como a los espectadores con preguntas incómodas sobre la moralidad, las emociones y la verdadera esencia de nuestras decisiones. Cada uno de ellos, con sus temores, deseos y errores, sirve como un espejo que refleja los aspectos más oscuros y redentores de la naturaleza humana. A través de los episodios se nos presentan personajes en situaciones extremas, llevados al límite por los juegos y por las circunstancias que vivieron antes de su muerte. Estas condiciones sacan a la luz no solo sus fortalezas y virtudes, sino también sus debilidades y los demonios internos que arrastran. Por ejemplo, las decisiones impulsadas por el miedo o la desesperación a menudo revelan hasta qué punto las emociones humanas pueden ser contradictorias, llevando a acciones que oscilan entre lo heroico y lo devastador. Un aspecto clave de estos personajes es cómo sus historias personales están diseñadas para conectar con las experiencias y emociones del espectador. Machiko y Takashi, por ejemplo, muestran la fragilidad de las relaciones humanas cuando el amor se mezcla con la desconfianza y con los celos. Sus acciones, aunque extremas, resuenan con situaciones reales de inseguridad y vulnerabilidad que muchas personas enfrentan en sus propias vidas. Esta familiaridad convierte a los personajes en espejos, obligándonos a reconocer en ellos aspectos de nosotros mismos. Los temores que enfrentan los personajes también juegan un papel central. Desde el miedo al juicio hasta el arrepentimiento por las decisiones tomadas, estas emociones no solo impulsan sus acciones, sino que también revelan la profundidad de su humanidad. En algunos casos, como en el sacrificio o el remordimiento sincero, los personajes muestran momentos de redención que iluminan su capacidad para cambiar o aceptar sus errores. En otros, la desesperación y la negación de sus propios fallos destacan los aspectos más oscuros de su personalidad, pintando un retrato honesto pero incómodo de lo que es la naturaleza humana. Además, los personajes en Death Parade son herramientas narrativas para explorar dilemas éticos más amplios. Sus decisiones bajo presión plantean preguntas sobre qué define realmente a una persona. ¿Son nuestras acciones o los momentos más críticos lo que importa, o el conjunto de nuestras intenciones y motivaciones a lo largo de la vida? Esta ambigüedad permite que el espectador no solo juzgue a los personajes, sino que también reflexione sobre sus propios valores y sus propias creencias. En última instancia, los personajes humanos en Death Parade no son solo participantes en un sistema de arbitraje, sino que son un recordatorio de que la humanidad no puede ser reducida a simples categorías de bueno o malo. A través de sus temores, errores y momentos de claridad revelan la complejidad y contradicciones inherentes a la experiencia humana, obligándonos a enfrentar nuestras propias sombras y luces. Al mirarlos, no solo los juzgamos a ellos, sino que también nos juzgamos a nosotros mismos. En Death Parade,
Parade los símbolos son piezas clave para transmitir las complejidades del juicio y de la condición humana. Cada elemento, desde los juegos hasta las marionetas y el diseño del Queen Dekim, está cuidadosamente construido para reflejar temas profundos como la verdad, la moralidad y el significado de la vida. Estos símbolos no solo sirven como parte de la narrativa, sino que también invitan al espectador a reflexionar sobre su significado más allá de lo que aparece en pantalla. Los juegos son el símbolo central del sistema de arbitraje. A primera vista parecen ser competiciones simples como dardos, billar o bolos, pero en realidad están diseñados para poner a prueba las emociones y decisiones de los participantes en situaciones extremas. Cada juego está impregnado de un elemento que conecta directamente con las vidas de los jugadores, exponiendo sus recuerdos y conflictos internos. Por ejemplo, los dardos, que representan los puntos vitales del cuerpo, no solo revelan la fragilidad física de los humanos, sino también la conexión entre el dolor físico y el emocional. Al jugar, los participantes no solo luchan entre ellos, sino también contra sus propios miedos, culpas y deseos, desnudando su verdadera esencia. Las marionetas, ubicadas en el bar y manejadas por Dekim, son un símbolo inquietante de control y destino. Representan cómo los árbitros manipulan las situaciones para provocar respuestas en los participantes, subrayando la idea de que las almas están siendo observadas y dirigidas como los actores en un escenario. Sin embargo, también reflejan la limitada agencia de los árbitros, quienes, a pesar de su aparente poder, son igualmente parte de un sistema mayor que los controla. Esta dualidad convierte a las marionetas en una metáfora de la falta de libre albedrío, tanto en los personajes humanos como en los no humanos, planteando preguntas sobre quién tiene realmente el control en el proceso de juicio. Incluso los objetos más pequeños tienen un peso simbólico significativo. Las bebidas servidas por Dekim, por ejemplo, pueden interpretarse como un gesto de hospitalidad que contrasta con la tensión del juicio, una pequeña muestra de humanidad en un sistema que carece de ella. Estas contradicciones en los símbolos subrayan la idea central de la serie, la lucha entre lo humano y lo inhumano, entre la verdad objetiva y la subjetividad emocional. En conjunto, los símbolos de Death Parade no solo enriquecen la narrativa, sino que también plantean preguntas más profundas sobre el significado del juicio y la naturaleza humana. Cada elemento, desde los juegos hasta las marionetas y el diseño del bar, está impregnado de capas de significado que invitan al espectador a mirar más allá de lo superficial y considerar los dilemas filosóficos que sustentan a la serie. Estos símbolos no solo cuentan la historia de los personajes, sino que también reflejan los temas más amplios de la vida, la muerte y la lucha por encontrar la verdad en medio de la complejidad humana. Volviendo con Dekim, cada episodio de Death Parade no solo se centra en el juicio de las almas humanas, sino también en el crecimiento y desarrollo de este como personaje. Aunque su rol inicial parece ser el de un observador pasivo y objetivo, los juicios que realiza actúan como catalizadores que lo enfrentan a sus propias limitaciones y lo obligan a evolucionar. En este contexto, los episodios se convierten en lecciones tanto para los participantes como para Dekim, que empieza a cuestionar la naturaleza de su función y su capacidad para comprender a quienes evalúa. Un episodio contribuye al desarrollo de Dekim al exponer los dilemas morales y emocionales que desafían su programación inicial. Cada juicio le muestra un nuevo aspecto de la humanidad que no puede reducirse a acciones observables o resultados mecánicos. A medida que interactúa con personajes cuyas vidas estuvieron marcadas por decisiones complejas, Dekim comienza a reconocer que las emociones humanas, aunque irracionales y caóticas, son esenciales para entender la verdadera esencia de una persona. Este reconocimiento, aunque gradual, lo lleva a replantearse su enfoque dentro del arbitraje. Las interacciones con los participantes también permiten que Dekim se enfrente a preguntas sobre su propia naturaleza. Cuando observa actos de amor, sacrificio, remordimiento genuino, se ve obligado a considerar si su falta de emociones le impide emitir juicios justos. Esto no solo lo humaniza, sino que también introduce un conflicto interno. ¿Puede alguien que no siente comprender realmente lo que impulsa a los humanos? Este conflicto se desarrolla con mayor profundidad a medida que Dekim se expone a situaciones donde las emociones de los participantes son el factor clave dentro de sus decisiones. Además, todos estos juegos actúan como una prueba para la empatía incipiente de Dekim. Si bien comienza como un árbitro completamente desapegado, cada juicio lo acerca más a experimentar, aunque sea de forma indirecta, lo que significa ser un humano. Las dudas que surgen en él no son solo sobre la validez de su juicio, sino también sobre su capacidad para evolucionar y comprender algo más allá de su programación. Estos momentos no solo enriquecen su carácter, sino que también subrayan la fragilidad del sistema en el que opera. La evolución de Dekim en Death Parade está profundamente ligada a su lucha por entender emociones humanas como la empatía y la compasión, un proceso que culmina de manera significativa gracias a su relación con Chiyuki. Desde el inicio, Dekim es presentado como un ser incapaz de experimentar emociones, lo que lo posiciona como un observador imparcial pero desconectado de la humanidad que evalúa. Sin embargo, su encuentro con Chiyuki y las interacciones con los participantes del Queen Dekim lo llevan a una transformación que redefine su papel como árbitro y como individuo. Chiyuki, con su capacidad para empatizar profundamente con los participantes y su constante cuestionamiento del sistema de arbitraje, actúa como un catalizador para el desarrollo de Dekim.
A través de ella, Dekin es expuesto por primera vez a una perspectiva humana que no solo observa, sino que comprende las emociones detrás de las acciones. Esto lo obliga a cuestionar la frialdad de su enfoque inicial y a considerar si la empatía y la compasión son esenciales para emitir juicios justos. El momento culminante en la evolución de Dekin ocurre durante el juicio de Chiyuki. Al enfrentar el dolor y la desesperación de ella, Dekin experimenta por primera vez una emoción genuina, la empatía. Este momento no solo lo humaniza, sino que también lo lleva a confrontar las limitaciones de su naturaleza como árbitro. Dekin, al sentir dolor por el sufrimiento de Chiyuki, entiende que las emociones humanas no son debilidades, sino fuerzas que dan sentido a nuestras vidas y que, irónicamente, son esenciales para comprender lo que significa ser humano. Esta experiencia marca un punto de inflexión en Dekin. Ya no es simplemente un observador objetivo, ahora comprende que el juicio no puede ser una evaluación fría de acciones observables, sino un proceso que requiere entender las emociones y las intenciones detrás de esas acciones. A través de su relación con Chiyuki, Dekin aprende que la compasión no es solo un elemento necesario para el juicio, sino también para conectar con las almas que evalúa, y en última instancia con su propia existencia. Al final, el desarrollo de Dekin no solo es una evolución personal, sino también un cuestionamiento del sistema en el que opera. Su capacidad recién adquirida para sentir emociones lo coloca en un espacio intermedio entre el humano y el no humano, desafiando la lógica del arbitraje basado únicamente en la objetividad. Este cambio no solo redefine su papel como árbitro, sino que también lo libera de las restricciones de su diseño inicial, dándole una nueva comprensión de lo que significa ser humano. Dekin concluye su arco como un personaje que, al experimentar empatía y compasión, se transforma en alguien que no solo evalúa vidas humanas, sino que también las comprende en toda su complejidad. Gracias a Chiyuki, no solo aprende a sentir, sino también a valorar las emociones humanas como un elemento esencial para encontrar la verdad y la justicia. Su evolución no solo enriquece su carácter, sino que también refuerza uno de los mensajes centrales de Death Parade. La humanidad no puede ser juzgada sin empatía, porque es precisamente nuestra capacidad de sentir lo que nos define como humanos. En Death Parade, la cuestión de qué significa ser humano no se responde con palabras claras ni soluciones definitivas. En cambio, se explora a través de las decisiones, emociones y conflictos de sus personajes, tanto humanos como no humanos. La serie no ofrece juicios absolutos ni verdades finales, sino una mirada profunda a la complejidad de las experiencias humanas, donde nuestras luces y sombras conviven en un delicado equilibrio. Ser humano, como lo plantea la serie, es un acto de contradicción, es amar y temer al mismo tiempo, luchar por nuestros ideales mientras cargamos con nuestras imperfecciones y encontrar significado en nuestras emociones, incluso en las más dolorosas. Es también un ejercicio de vulnerabilidad, reconocer que nuestras acciones no siempre nos definen por completo y que nuestras intenciones, aunque nobles, pueden ser malinterpretadas o insuficientes. El juicio en Death Parade no solo es sobre las almas que pasan por el Queen Dekin, es también una invitación para que nosotros, como espectadores, reflexionemos sobre nuestra propia humanidad. ¿Cómo juzgamos a los demás? ¿Somos capaces de mirar más allá de las acciones y entender el contexto y las emociones detrás de ellas? Y quizá lo más importante, ¿podemos perdonarnos a nosotros mismos por nuestras fallas y reconocer que son parte de lo que nos define? Al final, Death Parade no pretende darnos respuestas, sino hacernos preguntas que resuenan mucho después de que los créditos finales aparecen. ¿Qué significa ser humano en un mundo donde nuestras emociones pueden ser tanto nuestra fortaleza como nuestra perdición? ¿Podemos encontrar equilibrio entre el juicio y la compasión? Y en última instancia, ¿cómo definimos el valor de una vida? Estas son las inquietudes que la serie nos deja, invitándonos a buscar nuestras propias respuestas en medio de la complejidad y belleza de nuestra existencia. Y bien, este ha sido el relato, análisis y reflexión del día de hoy. Déjame en los comentarios tus respuestas a todas las preguntas que he planteado a lo largo del video. De igual manera, déjame tu comentario, tu like, tu suscripción y activa la campanita para estar notificado cada que suba un nuevo video. Te invito a ver mis otros videos en donde también tenemos relatos y reflexiones interesantes que pienso que te podrían gustar. Eso ha sido todo por hoy, nos vemos hasta la próxima.